Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de Cristina Casillas y la realización de Covadonga de la Cruz Camblor y Manu Hernández. Y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 20 de septiembre. Inversores, muy bienvenidos. Ana y yo estábamos esperando. Ana, bienvenida al Centro de Noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ana Fernández de la Morena es socia directora de la AFS Finance Advisors y además es una de las 50 líderes financieras de la revista Inversión. Ana, te seleccionamos porque al margen del volumen de la cartera que está bajo tu responsabilidad, de unos 200 millones de euros, tienes una manera peculiar que este año quizás sí que nos va, o peculiar o casi exclusiva, ya ahora nos lo matices, que este año puede surtir efecto con toda la geopolítica y el contexto que está afectando a los mercados financieros. Y es, pues por ejemplo, desde un punto de vista prácticamente psicológico, ¿no? Es a controlarnos, prácticamente a controlar nuestros impulsos, ¿no, Ana? Y en un momento de hiperinflación, de que no sabemos cómo va a surgir, cómo va a derivar la geopolítica, cuestión que nos está sorprendiendo este año lo cambiante que es, en un momento en el que tampoco somos capaces de predecir los grandes movimientos, pues por ejemplo, de los bancos centrales. Hasta hace un par de meses no teníamos nada clara la hoja de ruta con la que nos proponían. Supongo que tiene importancia saber controlar nuestros instintos más primarios, y a nosotros lo que nos llamó la atención cuando hacíamos la revista es que alguien se dedicara a enseñar a los inversores a controlarlos. ¿Cómo se hace esto, Ana? Porque hablamos de instintos primarios. Bueno, yo creo que los instintos primarios, como tú bien dices, es muy difícil controlarlos porque el instinto primario va antes que el pensamiento. Puede haber pensamientos que generan unas emociones, esas emociones te van a desencadenar unos instintos primarios. Pero cuando estamos tomando decisiones de inversión, ocurre que cualquier inversor de cualquier perfil de riesgo quiere ganar dinero. O sea, el ser humano invierte para ganar. Hay determinadas personas que invierten para ahorrar o para no perder, pero un porcentaje muy alto invierten para ganar. Entonces, en la situación actual, ¿no?, que comentas, que estamos rodeados de incertidumbres, no solo geopolíticas, monetarias, con un dólar altísimo, con una inflación muy alta, con un escenario de tipos de interés que no sabemos cuánto va a ser sostenible y hasta dónde van a poder subir, veremos cómo eso se traduce en la economía. Esa traducción en la economía, esa traducción a la persona, al ser humano, que es el que toma las decisiones de inversión, veremos dónde invierte y cómo decide asignar su gasto, en qué va a consumir más y en qué va a consumir menos. Entonces, cuando nos vamos a patrimonios importantes o ahorradores que tienen poco, es muy importante conocerse a sí mismo y saber cuál es el perfil de riesgo que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque esos sesgos cognitivos, que en el fondo no es otra cosa que unos atajos mentales que tiene nuestro cerebro para ayudarnos a tomar las decisiones de una forma rápida y a nuestro juicio eficaz. Pero los atajos realmente lo que nos lleva es a tener unas conclusiones que son ilógicas y que no están analizadas. Digamos que es una decisión sesgada por ese sesgo cognitivo. Por ejemplo, para ser un poco más clara, uno de los sesgos que más se manifiesta en estos mercados bajistas y con una incertidumbre muy alta es el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida es un sesgo cognitivo que lo que hace sentir a la persona que la pérdida le afecta 2 veces y media más que la ganancia. Estos estudios los encontramos a través de Daniel Kahneman, que hizo muchos estudios sobre el porcentaje de la aversión a la pérdida, de cómo impacta en la persona y en el ser humano. Entonces nosotros, cuando ganamos un 2% o ganamos un 4%, por decirlo de alguna manera, ganar un 4% no es tan importante como perder un 4%. O sea, perder un 4% es una barbaridad. Sin embargo, ganar un 4% no es tanto. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que ganar un 10%, que son 2 veces y media, para que nos impactara emocionalmente esa ganancia como nos impacta una pérdida de un 4%. Es decir, para tener la misma sensación. Exactamente, para tener la misma sensación de decir, wow, ese wow de wow, qué ganancia, wow, qué pérdida. Ese wow
No es más 4 menos 4. Ana, deja que abuse, que igual me meto en disciplinas que no son la tuya, pero ¿tiene que ver eso con la avaricia o con qué tiene que ver? No, eso tiene que ver con los sesgos cognitivos, como están en ese cerebro primario que hablamos al principio, tiene que ver con la supervivencia. Ya. Entonces, tu miedo a perder es más grande que el deseo de ganar. De hecho, la ambición es algo que crece poco a poco. Yo a veces digo que es como el bolero de Ravel, ¿no? Que va incrementándose cada vez nuevos instrumentos y nueva velocidad al bolero, ¿no? La ambición es así, va poco a poco. Entonces, tú inviertes un poco en algo arriesgado, te va bien, inviertes más. Te va bien, inviertes más. Te va bien, inviertes más. Ese es el sesgo de exceso de optimismo y de confianza. Tú inviertes en algo de riesgo, pero como va bien, te genera la confianza de que va a seguir yendo bien. Y si va a seguir yendo bien, ¿qué haces? Cada vez inviertes más dinero porque estás más confiado. Entonces, cuando el mercado se da la vuelta y llega la pérdida o llega la volatilidad, porque la volatilidad son subidas y bajadas a lo largo del tiempo que te pueden generar pérdidas o ganancias puntuales, pero en largos plazos habrá que ver dónde invertiste, de cómo era la compañía, qué riesgos estabas asumiendo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el mercado se da la vuelta y llega la pérdida te coge sobreponderado, porque tú fuiste poco a poco subiendo tu inversión. Entonces, la caída cae en picado, primero porque en ese momento tu miedo no es relativo a lo que invertiste la primera vez. La primera vez tenías un poquito de miedo, pero si perdías, lo asumías. Pero como fuiste invirtiendo más porque tenías un exceso de optimismo, de confianza, claro, la pérdida no es lo mismo sobre 100 que sobre 10 que invertiste. Entonces, ¿qué ocurre? Que el miedo no se tiene un poquito de miedo. Cuando tú tienes miedo de verdad, tienes miedo. Y si tú tienes un oso delante, no tienes un poco de miedo y dices, a ver, ¿qué hago? No. Realmente, en ese momento, tu sistema nervioso, que es propio de cada ser humano, va a tener, digamos, tres escenarios posibles. El ser humano, ante una situación de miedo, o se paraliza, o huye, o ataca. No hay más. Da igual qué tipo de mamífero sea. Entonces, las personas, ante una situación de miedo, o bien vamos a quedarnos paralizados por el propio miedo, entonces ni compras ni vendes. Otra es la huida, que es que vendo, y el ataque en este caso en los mercados financieros, no, porque no atacas a los mercados financieros, ¿no? Pero en una situación física son estos tres escenarios. Vamos a ser un poco prácticos, Ana. Te planteo dos escenarios, uno inmediato y otro de contexto. El inmediato es, sabes que estamos pendientes esta semana de las decisiones del Banco Central estadounidense, de la Fed, de si finalmente llegan los 100 puntos básicos, sí o no. ¿Cómo administrarías eso con tus clientes? Y te planteo también el contexto, por si puedes entroncar las dos respuestas. Estamos, como no se te escapa ni a ninguno de nuestros oyentes ni espectadores, estamos en pleno mercado bajista, que ya nos ha dado un susto con un falso rebote. ¿Cómo se gestiona esto desde tu perspectiva? Bueno, ese rebote, que es un rebote en un escenario, en un ciclo bajista, puede generar la duda. Esto entronca con la subida de tipos de interés. ¿Por qué subió tanto el mercado? Porque lo que venía descontando es que la Reserva Federal iba a subir tipos de interés, pero de una forma controlada para controlar la inflación y que la recesión estaba un poco lejos. Entonces el mercado descuenta expectativas positivas. Entonces hay ese sesgo de optimismo, como las cosas van a ir bien o no van a ir tan mal, porque a veces el optimismo no es porque las cosas vayan bien, es porque van menos mal. Entonces, en un escenario bajista, las cosas van menos mal y sube el mercado. Si ahora el mercado sube 100 puntos básicos y el mercado lo descuenta, probablemente cuando suban la economía no se va a ver tan dañada. Es decir, la volatilidad no va a ser tanta. El problema es que se descuenten 75 puntos y suban después 100. Entonces, ¿cómo gestionar esto con las decisiones que tomamos? Y como digo, las decisiones siempre están vinculadas a nuestra persona y a nuestra psicología personal. Cuando tú estás en tu perfil de riesgo, vas a saber qué nivel de riesgo toleras y qué volatilidad toleras. Entonces, si una situación bajista te hace sentir miedo, es que tu perfil de riesgo era demasiado elevado para lo que eres capaz de poder soportar. Si tú estás en tu perfil de riesgo y el mercado
cae, por ejemplo, nosotros creemos que es una circunstancia donde con tantas incertidumbres y para mí, en un entorno bajista, creo que va a haber muy buenas oportunidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Plegar las velas de riesgo al nivel de riesgo inferior, dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente, y tú tienes que estar en la parte inferior del riesgo. ¿Con qué fin? Con tener liquidez para que cuando las cosas estén verdaderamente mal, no te asustes, sino que realmente las estás esperando con una proyección de un medio plazo, porque nunca sabemos cuándo es el momento perfecto para comprar, y en ese momento es donde puedes invertir. Si inviertes, el mercado puede seguir cayendo, pero tú ya has comprado sabiendo que el riesgo de caída potencialmente es menor que el de recuperación. ¿En qué inviertes? Pues evidentemente no es lo mismo invertir en Netflix que invertir en Amazon, que invertir en Google, que invertir en Telefónica, que invertir en Banco Santander. O sea, las empresas son muy diferentes, entonces cuando uno invierte tiene que saber la volatilidad que espera. Entonces es muy importante que las inversiones estén alineadas a lo que tú eres capaz de comprender. Porque si tú estás invertido en Nestlé, por ejemplo, o en Google, que son dos empresas que ya todos utilizamos y que no son nacionales, no vas a dejar de comer, ni de tomar café, ni de utilizar tu servidor de Google. O sea, hay empresas, o Microsoft, hay empresas que es difícil que desaparezcan. Coca-Cola, es difícil que desaparezcan. Entonces, si tú tienes una cartera donde tienes una serie de valores estables, la volatilidad no te hace sentir miedo. Entonces, como no sientes miedo, no malvendes. Pero claro, si tienes Netflix y te ha cogido con el menos 80 que llegó a tocar este año, en menos 80 dices, me planto, ya no pierdo más. Y entonces vendes. Y puede ser una equivocación. Sí, sobre todo porque llegó a 170 y hoy está en 222. Entonces, y esto nos pasa a todos, porque yo como asesora también me puede pasar que yo tengo también mis sesgos cognitivos y tengo que identificar cuándo ocurren para que ellos no tomen las decisiones por mí. Entonces, la clave de esto es el autoconocimiento y el poder tener un espejo delante que te haga ver que estás tomando decisiones sesgadas, porque hay un sesgo que es muy importante, que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a confirmar con datos, con estudios, con informes, con otras personas, lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la información que tú buscas para confirmar lo que piensas y tener más confianza va sesgada a lo que tú quieres escuchar y el resultado que quieres obtener. Los bajistas leen, informes bajistas. Los alcistas leen informes alcistas. ¿Quién tiene razón? Todos, dependiendo en qué periodo de tiempo, porque el mercado sube y baja. Pero el sesgo de confirmación es importantísimo porque te da una falsa seguridad porque has ido a confirmar una información. Hablemos, Ana, si te parece, quiero dejar ahí una pequeña nota al pie de página. Sobreentiendo de tu respuesta, o te interpreto, que invertir por empatía está más en curso de lo que parece. Más que por empatía, por alineación con tus creencias. Ajá. O sea, si tú eres una persona... O sea, si tú te crees Apple, vas a invertir ahí. Claro, si tú eres usuario de Apple, ¿cómo no vas a invertir en Apple? Al margen de lo que digan los datos de una forma factual, quiero decir. Bueno, depende, porque realmente si, por ejemplo, las criptomonedas... Te quería preguntar qué sensaciones intervienen ahí, ¿no? Yo no recomiendo a ningún cliente criptomonedas. ¿Por qué? No porque no crea. Creo que el futuro es de las criptomonedas, pero las criptomonedas reguladas. O sea, creo que el dinero físico tenderá a desaparecer. Pero para que funcione una moneda regulada, se tiene que perder la confianza en las no reguladas. Con lo cual, yo no recomiendo nada que no esté regulado. Entonces, tú puedes creer en la criptomoneda, pero eso efectivamente, como te digo, tiene un fin, que es una criptomoneda regulada. ¿Realmente eso se ha alineado contigo? Sí y no. Porque sí, en que es el futuro, que es lo que yo creo, y no en que en un momento dado te puede venir una regulación que te perjudique. Pero yo mi recomendación es que si tú eres una persona que te gusta el mundo de la mascota, por ejemplo, ya existen fondos que invierten en el mundo de las mascotas, veterinarios, peluquería, Zara tiene una división de mascotas, Mango tiene división de mascotas, etcétera. Metaverso, que no es Bitcoin. Metaverso, veremos si es verdaderamente una buena inversión o no. Pero ¿cómo puedes invertir en metaverso? A través de empresas, por ejemplo, Inditex tiene colecciones específicas para metaverso, Louis Vuitton, que es un empresón, tiene
colecciones para metaverso, también para mascotas. Es decir, tú tienes que invertir en aquellas empresas que están alineadas con lo que tú crees, con lo que tú practicas, con lo que tú conectas. No es tanto empatizar como simpatizar. Un punto más. Ana, te quería preguntar, en los últimos años hemos visto cómo los ahorradores, precisamente por el ciclo de tipos de interés que hemos vivido, que ahora se está empezando a normalizar, han sido empujados hacia el rango de los inversores, porque si no, no había manera de extraer, bueno, pues no sé si ganar o ahorrar, lo que fuera. No había manera de poner en valor ni sus ahorros ni su patrimonio. Sin embargo, no es ningún secreto, imagino que no se te escapa, que la mayoría de los ahorradores que han sido empujados hacia unos roles más de inversión, pues están incómodos ahí. ¿Cuál es tu recomendación? Aunque ahora parece que pueden dar un paso atrás debido precisamente a esa normalización, pero ¿cuál es tu recomendación? Pues, por ejemplo, para titulares de acciones, aunque sean empresas que entren en nuestra órbita de empatía o simpatía, que estén cayendo dinero, o simplemente quien tenga fondos de inversión, que también estamos viendo pues el track que están llevando los fondos, pues por ejemplo este mismo año. ¿Cuál es tu recomendación para este tipo de personas que no se sienten cómodas invirtiendo, pero que tienen que invertir porque no han tenido más remedio? Bueno, claro, ahí están la diferencia entre ahorrador e inversor. El ahorrador, su objetivo principal es no perder, porque lo que le empuja a esto es ahorrar, que es para mantener. El inversor invierte para proteger o invierte para crear más valor. Entonces, lamentablemente, los inversores más conservadores son los que proceden de los ahorradores, que nunca han querido invertir en nada de riesgo porque lo único que quieren es preservar el ahorro que tanto les ha costado conseguir. Es decir, el ahorrador sí tiene ese sesgo de aversión a la pérdida bastante activo, por decirlo de alguna manera. Entonces, con los tipos de interés negativos, el ahorrador ha sido invitado a poder tomar más riesgo para conseguir más rentabilidad. ¿Es eso correcto o incorrecto? Es correcto en tanto en cuanto la única forma de obtener rentabilidad es tomando más riesgo. Pero tomar más riesgo tiene dos respuestas: ganar o perder. Porque mantenerte igual puede ser, pero para que los oyentes lo puedan entender. Entonces, cuando tú inviertes, hay dos escenarios posibles. Entonces, o tres, vamos a poner. Entonces, tienes que tener claro que con ese perfil de riesgo que la entidad te ha otorgado, te tiene que dar un escenario alcista positivo, un escenario pesimista negativo y un escenario neutral. Y de hecho, en el documento de los datos fundamentales del inversor, que ya tienen que firmar los inversores, en esas fichas de producto tienen que aparecer los tres escenarios. Eso por parte del asesor, pero por parte del que recibe la información es muy importante que no se queden solo con el escenario optimista, porque el pesimista también ocurre. Entonces tiene que saber si va a estar preparado para ese +4 -4, porque como te digo, ganar un 2 les va a parecer poquísimo, porque es un 2 en porcentaje, pero las pérdidas cuando son un 2 no las miran en un 2, las miran en unidades monetarias de lo que representa esa pérdida del 2%. Es decir, ese 2% me ha hecho perder 10.000 o 100.000 euros, eso es lo que miran la pérdida, miran las unidades que pierde, mientras que el porcentaje de ganancia es que solo es un 2. Ana, ya por terminar, que estamos bordeando el tiempo previsto, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico de que este año no va de ganar dinero, sino de perder lo menos posible? Absolutamente. ¿Cómo se prepara a un inversor para esta realidad que a veces nos cuesta de asimilar? Bueno, cuesta, pero ahora, por lo menos en mi experiencia, lo aceptan. No de buen grado, pero yo ya les he dicho que se preparen para cerrar un año en negativo y que si cerramos plano será un éxito. Pero ganar dinero solo se puede hacer o estando bajista, invertir a la baja, o habiendo tenido una cartera con mucho peso en dólar. Pues inversores, hemos conversado con Ana Fernández de la Mora, que es socia directora de la EAFI AFS Finance Advisors. Ana, muchísimas gracias por el privilegio de tu tiempo esta tarde. Gracias a vosotros. Y a vosotros, inversores, hasta la próxima.